tendríamos que ver es hacer un pequeño repaso histórico, ¿sí?, a través de qué ha sucedido en estos años y ver comparativamente si lo que se está haciendo ahora como nuevo, ¿sí?, lo que se vende como lo último, realmente no se hizo antes. Así como en los años 80 y 90 nos parecían ridículos los shorts y las camisetas que usaban los jugadores del 78, porque eran shorts muy cortitos y camisetas muy ajustadas, ¿sí?, hoy resulta que nos parece eso mucho más cercano y nos parece mucho más alejado los shorts de Salvatore Schillaci en el 90, que eran prácticamente una carpa, ¿sí? Entonces siempre eso de poner en contexto histórico nos hace tener perspectiva, ¿sí? Si no es muy difícil. Por otro lado, creo que conocer lo último sin conocer lo primero no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Entonces, yendo específicamente al grano, yo creo que hay 2 o 3 momentos históricos, ¿sí?, determinantes en la historia de la preparación física. El primer momento, que es lo que se llama actualmente, ¿sí?, como métodos tradicionales, es toda la bibliografía que fue elaborada en Europa del Este entre los años 50 y 60, ¿sí?, cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, por una decisión política, ¿sí?, se le da al deporte una importancia superlativa. Y a partir de ahí, ¿sí?, se empieza esta construcción teórica, en la teoría y metodología del entrenamiento deportivo, que conocemos como microciclo, mesociclo, macrociclo, etapas, periodos, fases, ¿sí? Eso viene todo de la Unión Soviética, de la Alemania Oriental fundamentalmente, y de los países del bloque socialista. Y recién toda esa información que fue elaborada entre mediados de la década del 50 y la caída del muro de Berlín a fines de los 80, ¿sí?, nosotros, del otro lado del muro de Berlín, la parte occidental, la tenemos a disposición a partir de la década del 90, ¿sí? Toda esa información, ¿sí?, todo ese conocimiento fue producido y elaborado pura y exclusivamente para la mejora del deporte, ¿sí? No tenía un sentido mercantilista. Los libros no se vendían en las tiendas, sino que los libros se les daban a los entrenadores, ¿sí?, con el único fin de mejorar el deporte. A partir de la caída del muro de Berlín, fundamentalmente Estados Unidos recoge toda esa información, la traduce, ¿sí?, y la vende. Y comienza una nueva era para mí, ¿sí?, que es la fitnessización del entrenamiento, o en un principio la entrenamización del fitness. Es decir, nosotros que estábamos en los gimnasios de población fitness, ¿sí?, resulta que en esos gimnasios que venía Doña Rosa, se hablaba de microciclos, se hablaba de carga, se hablaba de descarga, ¿sí?, se hablaba de áreas funcionales, se hablaba de lactato, de frecuencia cardíaca y demás, ¿sí?, todos términos del entrenamiento que se querían aplicar con Doña Rosa. Entonces Doña Rosa tenía una rutina en la que tenía el mesociclo con la carga, la descarga, con los métodos y todo, algo realmente totalmente descontextualizado para una persona que estamos hablando no patológica, pero tampoco deportista, que simplemente con un poquito de movimiento ya iba a mejorar su calidad de vida. ¿Qué sucede después con el tiempo? Que la información que se empieza a producir en la industria del fitness empieza a llegar al entrenamiento. Y eso es lo que nos sucede hoy, ¿sí? ¿Hay alguien que tiene abierto el micrófono? Charlie. Bien, gracias. Entonces, a partir de esta McDonaldización de la sociedad, es decir, este intento, ¿sí?, mercantilista de reproducir en serie, a distancia, sin tener en cuenta el contexto ni el sujeto, ¿sí?, totalmente despersonalizado, el negocio de voy a venderte un programa con un know-how
que lo podés aplicar en cualquier lugar del mundo y te garantiza el éxito, ¿sí? Entonces, de alguna manera, eso es lo que nos intentan vender de nuevo en la preparación física, ¿sí? ¿Qué creo yo? Ahora, respondiendo un poco a la pregunta del filósofo americano Bugs Bunny, ¿sí? ¿Qué creo yo que hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Decía Bugs Bunny, ¿sí? Yo creo que realmente lo nuevo en la teoría y metodología del entrenamiento deportivo no viene justamente de la mano de la preparación física, ¿sí? Sino que viene de la mano del pensamiento sistémico, del paradigma de la complejidad, ¿sí? De metodologías de entrenamiento deportivo que se han salido de esa lógica cartesiana, reduccionista, positivista, de esa visión newtoniana del mundo como una máquina perfecta, ¿sí? Donde todo es causa y efecto, donde hay causalidad lineal y a cada causa le sigue un efecto, ¿sí? Pasando de ahí a un paradigma de la complejidad, a un paradigma ecológico, donde todas las causas, ¿sí? son productoras de un efecto, pero a la vez son producto de esos efectos. Entonces, empezamos a hablar de interacción y de interretroacción. Y eso, plasmado concretamente, lo logra, para mí, la periodización táctica, ¿sí? La periodización táctica es una metodología que comienza a ser elaborada a fines de la década del 80 por el profesor Víctor Frade de la Facultad de Deporte de la Universidad de Porto, saliéndose un poco de la lógica esta cartesiana, reduccionista, positivista, ¿sí? Disyuntora, que tenemos en el entrenamiento deportivo, de separar todas las partes y de formar departamentos totalmente separados, islas, ¿sí? Y empieza a tomar desde otras ciencias, como puede ser la cibernética, la teoría general de los sistemas, ¿sí? La visión sistémica, el paradigma de la complejidad, la filosofía popperiana de Karl Popper, ¿sí? el filósofo alemán, la probabilística, se empieza a hablar de contextos de propensiones, el concepto de poner al ejercicio en el eje central de toda la preparación, ¿sí? El ejercicio como agente operativo por excelencia, por citar palabras de Carlitos Stacchiotti del Instituto de Educación Física, vuelve a ponerse en el centro del ejercicio y no su dosificación, que correspondía más a los métodos. Nosotros, durante la década de los 90 y principios del 2000, estamos viendo continuamente, ¿sí? Cómo van cambiando los métodos, y actualmente también, ¿sí? Pero nos olvidamos de que medios y métodos van de la mano, y que realmente es el ejercicio al que se tiene que subordinar el método, y no al revés, ¿sí? Y no al revés. Entonces creo que lo nuevo en preparación física, justamente, o el nuevo enfoque, pasa fundamentalmente por la desaparición de la preparación física. La desaparición de la preparación física en una forma aislada, en una forma descontextualizada, en una forma genérica, válida universalmente para todos los deportes sin tener en cuenta el contexto, ¿sí? Eso es justamente lo que va en desaparición. Lo que se ve es una preparación física que, lejos de ser genérica, es específica, es contextualizada, es individualizada, ¿sí? Y con eso también retomamos cuestiones que estaban olvidadas en el pasado, ¿sí? Y empezamos a darle un poco de valor, por un lado a la ciencia, pero por otro lado al arte de la preparación física. Porque si hablamos de individualizar, si hablamos de contextualizar, ¿sí? Hablamos de tener una cierta sensibilidad, ¿sí? Y de ponernos ya no como observadores aislados, separados de la cosa, sino como partícipes fundamentales en la construcción de esto. Decía Maturana
quien habla desde la objetividad, ¿sí? Utiliza la objetividad como un argumento para mandar. Es decir, yo digo, esto es objetivo, listo, fin de la conversación, ¿sí? Justamente la construcción del entrenamiento deportivo, que depende mucho del contexto en el que está cada uno, requiere de una sensibilidad por parte, en este caso, del profesor, del entrenador, del preparador físico, que de ninguna manera le quita valor al objetivo, que sí existe, ¿sí? Pero sino que lo pone en un terreno más humano y le da más valor a toda la forma artesanal, ¿sí? Y subjetiva y la sensibilidad del entrenador, ¿sí? Creo que estamos en un momento en el cual la impronta personal, ¿sí? De cada entrenador en su contexto es lo que va realmente a hacer que funcionen mejor las cosas. ¿Me explico? No sé si hay alguna pregunta, porque me enganché y me pasé 20 minutos. Lisandro, Sí. te puedo hacer una pregunta, Gonzalo, Dale, te habla. arrancamos. Vos hablaste en un momento que lo que se ha dejado de lado es la generalidad, para todos lo mismo, y que ahora estamos entrando o el nuevo enfoque es la especificidad y la individualidad. No sé si habrás notado, seguro que sí, y la mayoría también, el avance de las redes sociales y este preciso momento en que estamos todos metidos adentro, hay una enormidad de propuestas de un montón de entrenadores, o no, gente que capaz tampoco es preparador físico o profe de educación física, generando ejercicios para todos por igual, sin ningún tipo de control. Sí, sí. Quería, hacerte el comentario para ver qué reflexiones tenías al respecto y cómo podemos nosotros, desde el lado de la educación física, concientizar que lo que se está pasando no es correcto. Sí, por un lado, vamos a contextualizar, Gonzalo, que este momento particular, ya no nuestro, sino de la humanidad, en el cual se hace terriblemente difícil, salvo que vos tengas atletas casi personalizados o de un equipo que vos los vengas siguiendo en un tiempo, se hace muy difícil individualizar justamente el entrenamiento. Pero vos me tiraste antes de la pregunta justamente un pie para decir de que vos dijiste, bueno, vos estás diciendo que de alguna manera lo que se viene o lo último es lo específico, ¿sí? En cuanto... Y yo quiero decir que ahora muchos que compran los últimos cursos o los últimos libros, ¿sí? Justamente están volviendo a lo contrario. Pero quiero decir de que eso no es nuevo. O sea, la batalla de lo general y lo especial, ¿sí? Fue una batalla librada entre los años 80 y 90. Es algo que tiene que estar superado. ¿Sí? Sin embargo, métodos como el entrenamiento funcional, ¿sí? O la venta masiva de instrumentos para la medición de las cargas, ¿sí? Que despersonalizan la función del entrenador en muchos casos, ¿sí? Y que quieren hacer que las preparaciones se basen en unos números promedios y abstractos, ¿sí? Promedios y abstractos, justamente a lo que tienden es a lo general y no a lo específico. Tienden a la preparación descontextualizada y no justamente al contexto. Hablando concretamente de esto, es decir, con toda la moda de los GPS, ¿sí? Nosotros tenemos un dato promedio, un valor promedio, que quizás ese valor promedio nunca suceda en la realidad, porque el promedio es un dato que puede ser que nunca se haya dado, ¿sí? No estamos hablando de la moda, estadísticamente, que es el dato que más se repite, que es distinto, ¿sí? Pero de esa manera, si yo me baso, ¿sí? en esos datos promedios, ajenos, para hacer una preparación, ¿sí? Yo no voy a estar perspectivando, ¿sí? Poniendo en perspectiva cómo yo quiero jugar. Entonces, concretamente eso, yo recibo unos datos y digo, bueno, mi equipo de rugby, no sé, corre 5.500 metros.
¿Pero por qué tiene que correr 5.500 metros? Porque este es el valor promedio de lo que se corre durante un partido de primer nivel. ¿Sí? Entonces, digo, bueno, tienen que cumplir con estos volúmenes. Pero digo, mirá, le ponemos GPS y compruebo que los míos corren no 5.500 metros, corren 7.500 metros. ¿No será que no saben correr la cancha? ¿No será que van corriendo más porque tienen que ir a buscar el partido y van perdiendo? Y el otro equipo, como va ganando, está haciendo un descanso activo, ¿sí? Entonces, todas estas cosas justamente me parece que son fundamentales tenerlas en cuenta en un momento en el cual la lógica del mercado está siendo mucho más fuerte que la lógica pedagógica, ¿sí? Lisa, te interrumpo Dale. un poquito. Justo ahí estaba leyendo el comentario de uno de los chicos y justo va en línea lo que vos estás diciendo, va en línea de lo que siempre hemos estado pregonando desde la no centralización del método vendido, o sea, la mercantilización del método y de la, yo digo, de la certificación, porque la manera en que el fitness ha irrumpido en el ideario colectivo, ¿no? Que lo que se muestra y lo que se está mercantilizado o certificado, de alguna manera es lo correcto. Yo siempre digo a los alumnos del instituto, analícenlo desde la fisiología, porque la fisiología es lo que está debajo. O sea, ustedes analícenlo. Si tienen la capacidad de análisis, van a poder discernir entre un método y otro. Pero lo que estaban diciendo recién respecto a la lógica del mercado, en que el fitness se mueve en esa lógica del mercado, porque necesita generar todos los años prácticamente metodología nueva, que dice que sirve para una cosa, porque necesita certificar, ¿no? El fitness mueve miles de millones de dólares simplemente con esta metodología. Y esto ha invadido tanto el área de la salud como el área del deporte. Es muy difícil sacar de la lógica del mercado a la gente para intentar explicar que tal vez el método que le está vendiendo no necesariamente sirve para lo que dice que sirve, ¿no? Sí, sí, muy bueno el comentario, Marian. Coincido completamente. Una de las cosas, justo me das pie para una de las cosas que yo quería abordar, en esto de las cosas nuevas, ¿sí? En esto de las cosas nuevas, realmente, si hay algo que avanza y que cambia, es la ciencia, ¿sí? O sea, nosotros tenemos tres formas de comprender la realidad, según Jorge Wagensberg, ¿sí? Ciencia, arte y revelación. Entonces, el conocimiento científico es el que avanza porque es falsable. Es decir, mañana no hay una verdad absoluta. Mañana o esta tarde se comprueba que las mitocondrias, no se aumentan en número y tamaño, sino que son cuadradas, listo. Esto es lo que hoy se puede demostrar, se puede comprobar, es un conocimiento objetivo, inteligible, ¿sí? Está comprobado empíricamente, es decir, en la práctica y demás. Entonces, yendo desde ese lugar, comparto 100%, Mariano, lo de la fisiología, y si hay algo nuevo realmente, interesante, me parece fundamental rescatar a Víctor Zeluyanov, que es un autor ruso, que habla de adaptología deportiva, como una nueva ciencia, ¿sí? Y hay en Rusia ya un laboratorio de adaptología deportiva, es decir, el estudio de las adaptaciones fisiológicas para cada uno de los deportes. Entonces, este autor, que lamentablemente en español no hay nada y en inglés hay muy poco, lo pueden googlear buscando Understanding Zeluyanov, ¿sí? Voy a tratar de ponerlo acá. Zeluyanov, ¿sí? Este autor, Víctor Zeluyanov, plantea diferentes métodos con el objetivo de crear adaptaciones, ¿sí? Específicas
hipertrofia de las fibras rápidas, hipertrofia de las fibras lentas, aumento del número y tamaño de mitocondrias, capilarización, incremento de las paredes, hipertrofia de las paredes del miocardio, etc. Y estos métodos están siendo muy utilizados por muchos deportistas de todo el mundo. Acá en Argentina todavía no es tan popular, no se ha traducido, ¿sí? Pero me parece súper interesante la propuesta de él desde un lado totalmente fisiológico, pero apuntando a adaptaciones específicas, fisiológicas, que pueden ser medibles, tangibles, ¿sí? Y comprobables. Entonces, eso no solo para el entrenamiento deportivo, sino también para la salud, me parece algo sumamente interesante. Otros dos autores que siguen vivos y escribiendo, y me parecen muy interesantes, y que tienen libros muy actuales, son estos dos que escribo acá, que son Vladimir Isurin y Anatoly Bondarchuk, ¿sí? Vladimir Isurin está sacando libros prácticamente todos los años, ¿sí? El último libro, que es de este año, tiene apenas unos meses, habla de cualidades físicas de los deportistas de alto rendimiento. El anteúltimo es un libro que se llama Talento, Pronóstico y Desarrollo, que es súper interesante, ya está traducido al inglés, todavía no está traducido al español, ¿sí? Y Bondarchuk, el último libro que sacó en diciembre del año pasado es un libro de entrenamiento de la fuerza para los deportes. Estos dos autores son de la vieja guardia, ¿sí? De la vieja escuela de la Unión Soviética de los años 70, 80 y 90, pero siguen escribiendo, tomando, ¿sí? Actualizaciones y reformulando la teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Lisa, ¿Sí? te hago una consulta. Nosotros nos podemos apartar digamos, en relación a esta visión, ¿no? Nos podemos apartar, a ver, sería conveniente apartarse de la denominación, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de resistencia, velocidad, potencia, estamos hablando en realidad de tipo de fibra, tipo de metabolismo y tipo de contracción. Eso es lo que dice, eso es lo que toman las dos vertientes totalmente diferentes de las que hablamos. O sea, por un lado, Víctor Frade dice, las cualidades físicas no existen, ¿sí? Lo dice también Seirulo, con un modelo con algunas similitudes al de la periodización táctica. Dicen, las cualidades físicas no existen, la preparación física no existe. Y eso, bueno, es un disparador, es una voladora acá en el pecho para todos los profes, pero si lo pensamos, cuando hablamos de resistencia, cuando hablamos de fuerza, cuando hablamos de diferentes manifestaciones de fuerza máxima, rápida, resistente, estamos simplemente haciendo una convención arbitraria, ¿sí? De algo totalmente abstracto, ¿sí? Que nosotros convenimos denominar de esa manera. Lo que sí existe justamente son los tipos de contracción, son los sistemas energéticos. Eso sí es medible, comprobable, etc. Entonces Frade organiza su semana, el morfociclo patrón, de acuerdo, ¿sí? A las diferentes subdinámicas que se dan de mayor tensión, de mayor velocidad o de mayor duración, ¿sí? En esto que nosotros llamamos fuerza, resistencia o velocidad. Pero me parece mucho más apropiado, ¿sí? Empezar a pensarlo de esa manera. No solo a llamarlo, sino a pensarlo de esa manera. No, porque está bien, está perfecto, no, porque yo me refería a que en línea con lo que estábamos hablando, ¿no? Porque cuando uno queda dentro de lo que está, de las denominaciones, nos pasa en todos los órdenes de la vida, ¿no? Cuando nosotros quedamos dentro de las convenciones que están socialmente aceptadas, están aceptadas por todos, también de alguna manera quedamos un poco rehenes y presos de ese marco, ¿no? Totalmente. Léase Las palabras y las cosas de Foucault como para ver eso, justamente. Las cosas, o sea, como nosotros denominemos a las cosas, no son las cosas, ¿sí? Las cosas son de otra forma y nosotros le ponemos un nombre, pero nosotros tenemos que entender también, y acá yendo un poco a las neurociencias, que nosotros no pensamos y hablamos, sino que como hablamos, pensamos, ¿sí? Como hablamos, pensamos. Y eso nos condiciona el lenguaje, nos condiciona mucho la forma de pensar. Me gustaría, si te parece, Mariano,
estamos a mitad de tiempo, que se abra la rueda de preguntas y que empecemos a interactuar con todos. Sí, estaría bueno que se animen. Dale. Ahí está Charlie, que nos estuvo acompañando en todas las charlas de Bariloche, ¿no? Sí, Charlie, ¿cómo estás? Un gusto escucharte de nuevo, querido. Gracias. Mirá, no, me quedé un poquito más atrás, pero con esto de tanta información que decía ahí uno de los chicos por YouTube y de los miles de profes o no profes que hacen rutinas y demás, eso también a mí, por supuesto, me hizo ruido después de tantos años, ya tengo unos cuantos años, así que antes esto no existía, cuando nosotros entrenábamos levantamiento de pesas, no podíamos ni filmarlos ni para ver si estaba bien o estaba mal lo que estaban haciendo, y ahora me encuentro con un bagaje de cosas que no lo puedo creer, ¿no? Pero bueno, viendo eso, siempre me gustó ver bueno, vos sabés, Lisandro, siempre el levantamiento de pesas y demás, pero siempre me interesó mucho la salud y el ejercicio, ¿no? El ejercicio con respecto a la salud. Sí. Y habiendo otra pandemia como es la obesidad en el mundo, yo tengo una dicotomía con eso, porque digo, por un lado, el exceso de información confunde y pone en duda todo el tiempo, la gente no sabe qué hacer, hasta con la nutrición, te digo, antes podíamos comer un huevo y ahora, antes comíamos las claras y ahora comemos los huevos enteros y la manteca y más grasa, o sea, todo ha cambiado como vos decís, o sea, y también me doy cuenta, igual que vos, que vamos volviendo a las bases, o sea, si no volvemos a las bases tenemos una confusión interesante. Entonces hay que empezar a individualizar qué cosa sirve y qué cosa no sirve. Pero a lo que voy, la pandemia de obesidad que hay, la dicotomía es que me interesa que haya tanta cantidad de gente que está tratando de hacer mover al mundo, porque eso va a ser un disparador para que la gente se mueva, ya ni hablar de ponerse a entrenar, y que es ni fibra rápida ni fibra lenta, no es que la gente se mueva, empiece a por lo menos escuchar qué es una comida saludable, cómo te podés mover de la forma más sencilla y básica, pero, o sea, el movimiento. El problema más grande que tenemos es el sedentarismo. Totalmente. Después tenemos nosotros, como que somos fanáticos de esto, y una parte que podemos entrenar y el deporte, pero el problema más grande de la salud es una pandemia, que es eso. Entonces, a veces digo, ¿cómo poder gestionar estas dos cosas? ¿Viste? No sé cómo se hace. Si esto se va a depurar, por ahí escucho y dicen, bueno, esto se va a depurar con la gente que sepa mucho, y en un momento que esta explosión van a quedar los que realmente saben. Pero yo no sé si la gente común, Doña Rosa, como decís vos, sepa discernir en que quién sabe, quién no sabe, o quién está haciendo algo bueno o no. Para mí son más las dudas que las certezas, ¿viste? A eso me refiero. Me gustaría saber tu opinión, porque eso me da vuelta en la cabeza hace un tiempito. Sí, por un lado, bueno, contestando, Charlie, a tu primera pregunta, sí, yo creo que ante un fin perverso, como es simplemente vender, no importa a quién, simplemente vender, esto tiene que ser efectivo desde el punto de vista de la venta y nada más, no importa cómo, ¿sí? Para la muestra tenemos el botón de Herbalife, o sea, venta de algo, sí, que llega a el mundo, de tener una vida más sana, de comer más sano, de moverse. Siempre, y eso lo dice mucho Edgar Morán, siempre se dan las cosas en forma antagónica, es decir, con la McDonaldización de la sociedad, ¿sí? Con el incremento de la comida chatarra, del enlatado y todo esto, también surgen movimientos veganos, surgen movimientos de hacer su propia huerta y demás, y es como que hay fuerzas que están en continua puja y en continuo equilibrio dinámico, digamos, ¿sí? Entonces, a mí por un lado me parece positivo desde ese lugar. Creo que a más gente le llega la información, ¿sí? De que tienen que hacer actividad física, de que tienen que comer saludablemente. De todas maneras, yo, perdón que interrumpa, ¿no? Pero el verdadero problema, o sea, lo hablamos un poquito el otro día en la charla, ¿no? Que también hay una confusión importante que
por eso la charla iba enfocada, la del otro día iba enfocada en ese camino. Hay una confusión importante respecto a esto, a los métodos y a lo que se vende para obtener resultados que en realidad tiene mucho más que ver con el pensamiento mágico que con la ciencia. La gente se mueve hoy en el siglo XXI a través del pensamiento mágico. Nos seguimos moviendo a través del pensamiento mágico. Entonces, la verdadera... Hay que tener también conciencia respecto al ejemplo puntual que puso Charlie, hay que tener conciencia y ver cuáles son los alcances reales de la actividad física, puntualmente en el caso que él nombraba, que era el caso de la obesidad. La actividad física tiene grandísimas limitaciones, una vez que está instalada la obesidad, enormes limitaciones, porque en realidad el problema ahí está en la ingesta, ¿no? En la disponibilidad ilimitada de recursos y de recursos de baja calidad. Entonces, ahí hay un problema y es un problema prácticamente insalvable. Digamos que el ataque puntualmente de eso es mucho más complejo que simplemente ver qué tipo de actividad física o no, porque en realidad el tipo de actividad física lo podemos discutir muchísimo y yo creo que las bases, Charlie, está en la información de calidad, información científica de calidad, y eso está. Lo que pasa que en general se opta por tomar información fácil, información visual y leer poco. Información visual es ir a YouTube y ver qué hacen. ¿Sí? La gente le encanta ver mucho y no le gusta tanto leer. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? ¿Desde dónde sacamos la información? Sin dudas, yo también, para complementar un poco lo que dice Mariano, creo que no estamos en un momento de exceso de información, estamos en un exceso de datos, ¿sí? Entonces, en ese ciclo de al menos 3, que pueden ser 4 instancias, pero poniendo 3 instancias, datos, información, conocimiento, ¿sí? En esa línea, nosotros estamos con muchos datos, con poca información. Y si hay muchos datos, sí es más fácil desinformarse, ¿sí? Es mucho más fácil desinformarse con más datos porque hacen mucho más ruido, ¿sí? Hay mucho más ebullición, pero realmente conocimiento hay poco. Yo quiero ir contestando... Ahí tenés una pregunta, si querés ir respondiendo. Yo voy a ir respondiendo, eso te iba a decir, Marian. Por ejemplo, Leo, que creo que es mi amigo Leo, ¿sí? Dice, ¿es posible mezclar metodologías, tomar aspectos analíticos como la prevención de lesiones con determinado ejercicio, ¿sí? Y aplicarlo en la periodización táctica? Por supuesto que sí, Leo, por supuesto que sí, ¿sí? Y nosotros de ninguna manera tenemos que tomar metodologías totalmente puras, ¿sí? O absolutas, ¿sí? Porque nosotros justamente lo que tenemos que hacer es contextualizar, ¿sí? Si no, ese conocimiento va a ser un conocimiento totalmente impertinente, fuera de contexto. Y contestándote específicamente de la periodización táctica, te voy a decir que todo lo que se hace de prevención de lesiones en la periodización táctica, lo hace el cuerpo médico, pero lo hacen. No es que lo hagan, y esto sí me parece interesante de esta metodología, no es que hacen sesiones preventivas para todo el mundo, ¿sí? Como quien entra a la iglesia y se pone agua bendita y, bueno, están todos curados, sino que específicamente para cada persona que lo necesite, hay un cuerpo médico que se encarga de eso, ¿sí? Espero haber contestado y si no, hacemos repregunta. A ver. Miguel. Buenos días. Sí. Lisandro, soy Adriana de Necochea. ¿Cómo estás? Dame un segundo que leo la pregunta de Miguel y después vamos con vos para ir en orden. Dale. Miguel, muchos entrenamientos modernos funcionales son lo más similar que hay a antiguos entrenamientos gimnásticos con pesos corporal, globales, sin elementos, calisténicos, etcétera, históricos. Qué loco esto de adorar lo nuevo sin saber la historia. Bueno, no era una pregunta, era un comentario buenísimo. Sí, yo con respecto al entrenamiento funcional tengo muchísimas dudas. Me parece un entrenamiento totalmente genérico, ¿sí? Pero que no tiene nada de malo, pero que por supuesto no es universalmente válido. Voy a estar en contra de todo lo que se venda como válido universalmente.
¿Sí? Ahora sí, decime la pregunta, Adriana. Bien, con respecto a lo que decías de la preparación física y la recuperación mientras que uno está en competencia. Yo que trabajo con un kinesiólogo, nos llegó un paciente, nadador, que después, bueno, una lesión de hombro por fatiga muscular, lo sacamos de entrenar, ¿no es cierto? Y él tenía una competencia dentro de 2 meses, y él dice, yo pagué, quiero ir a competir, bueno, no sabemos, estás lesionado, no sabíamos si iba a poder llegar a la competencia, y basándonos en lo que hacía él, estaba haciendo CrossFit, además de nadar. Se estaba haciendo un sobreuso, el profesor que lo entrenaba no tenía un control de lo que él hacía físicamente, amén de lo que entrenaba en la pileta. Entonces eso produjo una fatiga, ¿no? Y una lesión, que no fue una lesión total, sino parcial, ¿no? Entonces pudimos recuperarlo. A lo que yo voy es que nosotros, desde la parte terapéutica, pudimos hacer que él volviera a competir. Llegó con ciertas limitaciones a su competencia, y hicimos las cosas bien, que retrocedimos en el tiempo con lo que él necesitaba, que era descanso de la pileta, de entrenamiento, pero a su vez nosotros le pusimos un entrenamiento, digamos, para recuperarse, que eran ejercicios básicos, ¿no es cierto?, con banditas, todo lo que era fisioterapia, y logró competir, ¿no es cierto?, y si bien no ganó ninguna competencia, pero salió segundo, mejoró sus marcas. Quiero decir que la recuperación es parte, ¿no es cierto?, Bueno, del entrenamiento. ese es un concepto central. Ese es un concepto central, justamente nosotros hablamos de entrenamiento, hablamos de preparación física, tenemos que decir que es una pequeñísima parte del entrenamiento deportivo, ¿sí? O es una parte, no vamos a ponerle el adjetivo de pequeña, pero la preparación física es una parte del entrenamiento deportivo. El entrenamiento deportivo es una parte, ¿sí?, de la preparación deportiva. Otro pilar fundamental de la preparación deportiva son los medios de recuperación, ¿sí? Y esos medios de recuperación, en un primer lugar, son fundamentalmente pedagógicos. Y cuando hablamos de ese grupo de medios de recuperación pedagógicos, es decir, que el entrenador en la construcción de la sesión de entrenamiento, del microciclo, del meso, va teniendo en cuenta, ¿sí?, cómo interactúan los diferentes ejercicios, cómo interactúa la pausa, ¿sí?, para acentuar o atenuar los efectos del ejercicio, y de esta forma ir construyendo una sesión, una semana o un mes que esté equilibrado, ¿sí? Las lesiones se dan fundamentalmente por un desequilibrio en ese binomio, ¿sí?, de carga y recuperación, desgaste y recuperación. Por lo tanto, todos los medios de recuperación, ¿sí?, tienen que ser contemplados, pero fundamentalmente nosotros los entrenadores, a la hora de armar la sesión, ¿sí?, de estructurar cualquier programa de entrenamiento, tenemos que contemplar que nosotros con determinados ejercicios podemos hacer un trabajo antagónico que complemente, ¿sí?, el trabajo de los músculos fundamentales para no generar sobreuso. Si hay algo que nos deja, ¿sí?, la experiencia de los últimos años, ¿sí?, es que por un lado, cuando creció, ¿sí?, exponencialmente el entrenamiento específico, se produjeron más lesiones. Eso está estadísticamente demostrado. O sea, la especificidad en todos los ámbitos, ¿sí?, eleva el resultado deportivo. ¿Cuál es el costo de eso? Y el costo es justamente que hace un sobreuso de determinados planos, de determinados segmentos musculares, ¿sí?, etcétera, que pueden devenir en una lesión. Entonces ahí vuelve a recuperarse el concepto de la carga general o de la carga complementaria o adicional, ¿sí?, justamente para equilibrar el desarrollo, para equilibrar la carga y que de esta manera el proceso pueda
ser sustentable en el tiempo. Entonces, ese equilibrio entre lo general y lo específico, ¿sí? Puede estar en la sesión, si no está en la sesión tiene que estar en la semana, si no está en la semana tiene que estar en el mes, si no está en el mes tiene que estar en el macrociclo. Pero sí o sí yo tengo que equilibrar, ¿sí? Todo lo que gasto por sobreuso. Ese es un concepto muy importante. Me pregunta Julián Alduendo, ¿desde qué edad empezás a trabajar con ejercicio de prevención de lesiones en un jugador? Justamente lo que estoy diciendo, no hay mejor prevención de lesiones que el respeto a los principios del entrenamiento deportivo, ¿sí? El equilibrio entre cargas generales y específicas, el incremento progresivo de la carga, ¿sí? Todas estas cuestiones. No necesariamente tengo que utilizar un ejercicio de los llamados o de los denominados preventivos, ¿sí? No hay nada más preventivo que el entrenamiento de fuerza. No hay nada más preventivo que el entrenamiento de fuerza. De hecho, también demostrado en muchísimos papers, ¿sí? El entrenamiento de la fuerza previene mucho más lesiones, ¿sí? Que la mejora de los patrones del movimiento. O sea, hay más lesión por una escasez, ¿sí? Por una insuficiencia en la preparación de fuerza que por falta de movilidad. Esta es una nueva tendencia, ¿sí? Con todo esto del FMS de los últimos, no sé, 10 años, a mejorar los patrones del movimiento, pero no estamos preparando, ¿sí? Tendones, ligamentos, músculos, para soportar las cargas, ¿sí? Entonces el entrenamiento de la fuerza vuelve a cobrar un valor fundamental. Pablo Sisti dice, hola Lisa, teniendo en cuenta los dos enfoques basados en la teoría de sistemas complejos, microciclo estructurado de Seirulo y la PT de Frade, si bien ambos creen que la información contenida en el conjunto es superior a la suma de las partes analizadas por separado, ¿qué similitudes y diferencias ves entre los dos enfoques? ¿Cuál te seduce más? Para mí, la única de estas dos, ¿sí? De la periodización táctica y el microciclo estructurado de Seirulo, si bien el microciclo estructurado tiene una visión integral, no es una visión sistémica porque realmente cae en la separación de los factores. La periodización táctica lo que hace justamente es entenderlo sistémicamente y entender que los sistemas no pueden ser divididos, sino en subsistemas, ¿sí? Y ahí aparece el concepto de los fractales de Mandelbrot, que es sumamente interesante, de la geometría fractal. Por lo tanto, para mí, lo de Seirulo no está, sigue siendo una visión analítica, sigue siendo una visión reduccionista, positivista, cartesiana, newtoniana. Ve las cosas por separado y espera después, ¿sí? Una linealidad entre causa y efecto. La periodización táctica realmente es sistémica 100%. Rodrigo Morea, buen día, Lisandro. ¿Qué bibliografía o fuente recomendás que tenga respaldo científico? Bien. 3 autores que nombré, Víctor Seluyanov, Vladimir Isurin, Anatoly Bondarchuk, son autores que tienen libros recientes, escritos en los últimos meses, actualizados con los últimos papers, pero también con información de la vieja escuela. ¿Qué opinión tenés respecto al CrossFit? Ninguna, o al menos no lo voy a decir públicamente, ¿sí? Queda para... Luisito, dale. Hola, Lisandro, querido. Una pregunta, dos, cortitas. Primero, ¿qué importancia vos le das dentro de todo el entrenamiento que explicaste y de lo actual a la parte emocional de la persona, del deportista? ¿Sí? En primer lugar. Y en segundo lugar, cortito, tu opinión acerca de la entrada de las neurociencias en el deporte o la neurociencia aplicada al deporte. Genial, Luisito, me tiraste 2 disparadores espectaculares. El primero, a la parte emocional, 100%, 100%. La parte emocional es la más importante, la más importante. Y todo lo que conciba desde el armado de la sesión, desde la recuperación, desde todo esto que estamos hablando metodológicamente, es para fundamentalmente convencer
al atleta, convencer al deportista de lo que está haciendo, ¿sí? Actuar con refuerzo positivo cuando se está enseñando, ¿sí? Entender fundamentalmente que tiene que estar en una atmósfera, ese deportista, en un entorno positivo donde yo lo entrene emocionalmente para que sea un ganador, para que sea un ganador. O sea, para mí entrenar es convencer. Y fundamentalmente que el atleta, que el deportista se convenza de que él es bueno. Ante eso, ¿sí? Yo todas las ejercitaciones que vaya a poner van a requerir que él con un gran esfuerzo las logre, pero nunca poner una ejercitación, ¿sí? Que esté fuera del alcance y que le cree frustración, ¿sí? Porque yo tengo que construir un atleta ganador, y para construirlo ganador tengo que ponerle tareas que él pueda ir sobrellevando con gran esfuerzo, ¿sí? Y a partir de ahí que vaya construyendo esa confianza. Por eso la parte emocional es fundamental, es fundamental. Si yo pongo una ejercitación que no es desafiante, que no lo motiva, que no lo convence, que no lo seduce, ¿sí? Para él no significa nada. Por otro lado, si yo lo pongo a escalar una pared altísima, que él no la va a poder, estoy formando un fracasado, ¿sí? Es todo lo contrario. El éxito se construye poniendo ejercitaciones que con mucho esfuerzo pueden realizarse y a partir de ahí aumenta la confianza personal. Yendo a las neurociencias, Luisito, es un tema que a mí me encanta. Yo voy a recomendar a 2 o 3 autores fundamentales, porque me parece que de la neurociencia con lo único que nos estamos quedando son con los foquitos de colores. Y hace unos años los foquitos de colores se utilizaban para otra cosa. Si vos pasabas por una calle y veías un foquito de un color, bueno, significaba que por ahí esa casa no era de familia, ¿sí? Entonces ahora con las lucecitas y todo esto creemos que estamos hablando de neurociencia. Para entender las neurociencias hay que leer fundamentalmente a Antonio Damasio, ¿sí? Antonio Damasio. Antonio Damasio tiene un libro que se llama El error de Descartes. Antonio Damasio tiene un libro que se llama En búsqueda de Spinoza, y tiene un último libro que no me acuerdo cómo se llama, ya me voy a acordar, ¿sí? Pero es un autor portugués que vive hace mucho tiempo. Ese es. El extraño orden de las cosas. Ese lo recomendé yo, Mariano. Sí. Lo recomendaste vos y me lo comí porque es infernal el libro. Antonio Damasio es... mirá, justo tiraste, Luisito, tiraste una pared ahí que tienen que ver. Antonio Damasio fundamentalmente es un neurocientífico experto en las emociones. Es el experto en las emociones, ¿sí? Entonces, es espectacular. Fundamentalmente, el libro En búsqueda de Spinoza, ¿sí? Que estaba acá en Fray Mocho hace un tiempo, quizás siga estando, se puede conseguir, ¿sí? Explica todo el proceso, ¿sí? De las emociones neurocientíficamente. El otro autor, ¿sí? Es Giacomo Rizzolatti, que es el italiano creador del concepto de la teoría, mejor dicho, de las neuronas espejo, ¿sí? Que tienen muchísimo que ver con la actividad física, porque resulta que cuando vemos hacer ejercicio físico, ¿sí? Se activa en nuestra corteza motora los mismos mecanismos que cuando estamos haciendo. Entonces, ¿por qué salgo tan cansado yo de un partido, de una competencia o de un entrenamiento? Porque mi cerebro lo está haciendo igual. Cuando yo estoy viendo, estoy deliberadamente prestando atención, ¿sí? Para el cerebro es exactamente lo mismo. Entonces ese es el segundo autor. Y el tercer autor que me lo recomendó Víctor Frade cuando estuve en Portugal se llama Jonah Lehrer, bastante difícil, voy a poner Jonah Lehrer, ¿sí? Y tiene un libro que se llama Proust y la neurociencia. Proust era un neurocientífico, y otro libro que se llama Cómo decidimos, que son espectaculares. Entonces, para hablar de neurociencia, estudiemos las neurociencias, ¿sí? Tomémonos el tiempo, sentémonos, hagamos el esfuerzo, ¿sí? Y entendamos algo. Ahora, si pensamos que por Mercado Libre compramos las lucecitas de colores y estamos haciendo neurociencia, no jodamos. Muy claro. Muy claro. Preguntas.
Leo, ¿qué nivel de transferencia encontrás entre un ejercicio de levantamiento olímpico, que tiene un componente vertical y su transferencia en un gesto como la velocidad de aceleración componente horizontal? ¿Y qué ejercicios considerás más específicos para mejorar los desplazamientos de alta intensidad? Leo, Anatoly Bondarchuk tiene tres libros, ¿sí?, sobre transferencia. 3 libros de transferencia, o sea, de muchísimos deportes, estadísticamente, cuál es el coeficiente de correlación de un ejercicio con el otro. ¿Sí? Ahí puedes encontrar todo. En general, el concepto es que a menor nivel de preparación, ¿sí?, a menor nivel de rendimiento, todo tiene una alta transferencia. Este es el punto. Por eso es entendible que al principio la preparación general logre resultados muy altos. ¿Sí? ¿Me explico? Después, con el incremento del rendimiento, hay ejercicios que van perdiendo su transferencia. ¿Sí?